Sí, creo que perdimos al padre Gabriel como la conexión, entonces vamos a esperar un momentito en lo que se vuelve a conectar y, y ya. Ahorita. Ujú. Estos son los problemas de la modernidad. Entonces vamos a esperar que el padre se conecte. A lo mejor está tratando de imitar al niño Jesús cuando se perdió. Entonces por ahí anda perdido el padre Gabriel. Mm, déjame- Oigan, buenos días. Pues aquí con novedades. Al padre Gabriel se le fue la luz, entonces vamos a esperar que llegue la luz, pero vamos a intercambiar un poquito las conferencias. Entonces vamos a continuar con la conferencia de Marcial. Vamos a seguir nuestro propio orden en ese sentido. Entonces vamos a continuar con Marcial. Marcial nos va a presentar el actuar y ya ahorita, después de que termine Marcial, vamos a continuar con el juzgar, esperando que ya se haya regresado la luz al padre Gabriel. Una disculpa. Muy bien, pues buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Soy Marcelo Padilla, miembro del equipo nacional de la animación de pastoral de vida. Me da muchísimo gusto verlos a ustedes, tantos conocidos y compadres y comadres espirituales, ¿verdad? Pues bueno, ya por razones que también ahorita me permitiré compartir. Les voy a compartir esta mañana, déjenme poner mi presentación. Eh, Les voy a compartir algunas reflexiones en relación con el actuar dentro de este camino para profundizar en la declaración conjunta de los obispos de México sobre el don de la vida y de la dignidad humana. Déjeme, entonces, si usted continúa. Marcial, ¿Perdón? perdón, ¿Sí? perdón. Si quieren como para continuar en el orden natural, ¿Ya el volvió? padre Gabriel ya está listo. Digamos, creo que ya regresaron y entonces él ya Perfecto. puede continuar, me dice. De acuerdo. Sí, muy Problema. bien. Y así ya continuamos. Oigan, una disculpa de antemano por estos inconvenientes. Ujú. Ahí estamos ya, listos.
Padre Gabriel, sí, ahí está. Ya me escucho, ¿verdad? Sí. Una vez más, disculpen, no sé qué sucedió, se desconectó la luz y mil disculpas. Bueno, lo que yo les comentaba que a mí me tocó exponer lo que es la parte del juzgar, que son los números del 8 al 10. Y quisiera, iniciar esta exposición haciendo referencia a lo que en una ocasión un maestro comentaba en clases. Decía, si se hace exégesis de la Sagrada Escritura y si se interpreta, ¿por qué no hacer exégesis o por qué no interpretar, escrutar y complementar los textos del magisterio? Entonces yo pienso que es precisamente esta función, el exponer la declaración de los obispos, es tratar de hacer, entre comillas, una exégesis, una interpretación de lo que es este documento de la declaración. El número, bueno, yo trataba cuando lo estaba leyendo, era porque pues hay que leer varias veces para tratar de comprender mejor. Yo lo dividía en tres partes, estos números del 8, el 9 y el 10. Primero como una tesis, como una antítesis y como una síntesis. Bueno, quizás me equivoqué ahora, pero es una manera de dividirlo para tratar de exponerlo. Por ejemplo, el número 8. El número 8, los obispos nos dicen que tenemos que estar atentos a los signos de los tiempos. ¿Por qué? Porque en la actualidad encontramos propuestas que van en contra de la dignidad de la persona. Dice, hay algunos programas de gobierno, algunas leyes, algunos criterios judiciales que precisamente atentan contra la dignidad. Es decir, yo creo que los obispos piensan esto, ¿verdad? Juzgan esto. La atención que se debe de tener ante ciertas propuestas que desconciertan a la mayoría de los mexicanos. ¿Por qué? Porque ya lo comentaba Tony, ¿verdad? Pero un pueblo religioso, un pueblo católico, pues no puede ser que haya propuestas o leyes que vayan en contra de la vida. Es decir, los obispos alcanzan a descubrir, dicen que está surgiendo una nueva cultura. Una cultura de una nueva cultura que desdibuja y mutila la figura humana. También va en contra del bien común y va en contra de los valores, pues, no únicamente del Evangelio, sino también aquellos valores que propone la Iglesia, que tienen, pues, su fundamento en el Evangelio, en la Escritura. En este número 8, los obispos manifiestan, dicen, basados también en otros documentos, dice, se da una negación de la primacía del ser humano. Y aquí hacen referencia a otros textos, ¿verdad?, del magisterio. Uno de ellos es Evangelii Gaudium, otro es Jura et Bona, que es un documento de la doctrina de la fe sobre la eutanasia. Y cuando se menciona el Evangelii Gaudium, que es pues un documento, una exhortación apostólica del Papa Francisco, es como el documento programático, pienso yo, de todo su magisterio, es como el eje, ¿verdad? Vamos a ver dónde está girando todos los demás documentos y las encíclicas. En el número 53 y número 55 dice lo siguiente, porque también los obispos lo mencionan. En esta negación de la primacía del ser humano, se nos encontramos ante una crisis antropológico-cultural que el Papa denomina como una cultura del descarte. Voy a leer lo que dice Evangelii Gaudium, precisamente hablando de esta cultura del descarte, ¿no? Es cultura del desecho o una cultura, pues, que excluye, ¿verdad? Dice el Papa. Voy a leer precisamente el número 53 para que escuchemos lo que menciona el Papa en este documento.
Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos sobrantes. Es pues muy interesante esta cultura. Tony hablaba de la cultura de la muerte, que es un término acuñado por el Papa Juan Pablo II, y dentro de su magisterio, el Papa utiliza pues, una terminología un tanto distinta, pero que al final de cuentas, pues habla de exclusión, ¿verdad? Habla de muerte. ¿Por qué? Porque en una cultura del descarte, la persona no viene a ser el centro. Hay una crisis precisamente antropológica, como mencionan los obispos. Dice el número 55, también el Papa lo menciona, ¿verdad? En Evangelii Gaudium, dice, la crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Los obispos lo repiten, lo retoman, ¿verdad? Por eso yo creo que es importante leer un texto del magisterio, pues en su conjunto con los demás textos, ¿verdad? Y cómo los demás textos iluminan lo que, pues en este caso, lo que la declaración propone. También los obispos hacen mención a otro documento sobre la eutanasia, sobre la declaración Jura et Bona. Y quisiera pues leer también lo que dice esta declaración, que sobre la eutanasia surgió en 1980 y pareciera tan actual. En la introducción menciona lo siguiente: los derechos y valores inherentes a la persona humana ocupan un puesto importante en la problemática contemporánea. Estamos hablando de 1980, pues más de 30 años, ¿verdad? Y cómo en México, pues yo creo que los derechos y valores inherentes a la persona siguen ocupando un puesto importante debido a la problemática actual, ¿verdad? Precisamente ante esta crisis o ante esta cultura del descarte, cultura del desecho, o la negación, pues que viene a tener como consecuencia la negación del ser humano. ¿De dónde tiene su base esta afirmación del documento Jura et Bona? Hace referencia al Vaticano II, la Constitución Gaudium et Spes número 27, que menciona lo siguiente, dice, el Vaticano II ha reafirmado solemnemente la dignidad excelente de la persona humana y de modo particular su derecho a la vida. Por ello ha denunciado los crímenes contra la vida, como homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado. Entonces, yo creo que por eso vale la pena, ¿no? Digo, como tipo de exégesis, cómo es tan actual, cómo son tan actuales los documentos de la Iglesia, los documentos, bueno, en toda la Iglesia, pero ese documento, esa declaración de los obispos, pienso que es bastante visionaria y es muy actual para la realidad que estamos viviendo en México. No únicamente como esas leyes que proponen el aborto, que quizás en un futuro propongan la eutanasia, sino pues la negación de la primacía del ser humano. Decía ya Tony en su exposición, cuántas muertes, bueno, por el aborto, pero también cuánta violencia. Yo creo que analizando, pues es un documento, yo me atrevería incluso a decir casi pues profético, ¿verdad? Para la situación que nuestro país está viviendo. Bueno, el número 9, yo lo denominaba como una antítesis, es decir, viene la propuesta, la primera, los obispos descubren que hay ciertas leyes, que hay propuestas que van en contra de la dignidad del ser humano, en contra de la vida, que hacen, propician esta crisis antropológica. Entonces viene como esa antítesis, ¿verdad? Yo decía, la iglesia, dice, se compromete. Y aquí pues utiliza, yo creo que una figura magnífica para todos nosotros como católicos, y pienso que incluso para aquellos que no lo son, la figura de la Virgen de Guadalupe,
como protectora, ¿verdad? Que acompaña a nuestro país. Pero me parece también muy interesante que los obispos utilizan, pienso yo, es una opinión muy personal, como el método del concilio. ¿Por qué? Porque hacen una invitación. Es decir, invitan a una participación más constructiva, dice, y propositiva. Entonces, me parece a mí muy interesante esto porque no es una imposición, ¿verdad? Los obispos no quieren imponer. Es una invitación, yo creo que incluso, pues, asemejando al Evangelio, y yo digo que es el método del Vaticano II, ¿no? O sea, ya no es el anatema signo, sino la invitación a que todos participen, a que todos colaboren, a que todos pongan su grano de arena para cambiar la cultura de la muerte, que se convierte en una cultura de vida. Y yo aquí quiero, los obispos, digo, dan una respuesta, me parece, pues casi profética, ¿verdad? Para la situación que se está viviendo, pero yo quisiera hacer como un paréntesis, para hacer pues un recorrido un poquito histórico, ¿verdad? Un poco histórico sobre la doctrina social de la Iglesia y cómo la Iglesia ha dado respuesta ante circunstancias muy concretas. ¿De dónde surge esto? Bueno, surge de una entrevista que le hacen al todavía cardenal Wojtyła, ¿verdad? En el 1978. Le hacen una entrevista y el Papa dice, ¿verdad? Bueno, el futuro Papa comenta, dice, la doctrina social de la Iglesia tiene su fundamento, bueno, en los apóstoles, dice, en los dichos, en la vivencia de los apóstoles, dice, en los evangelios, en la profecía, dice, en la escolástica, y después dice, y en el siglo pasado, tiene perdón, dice, en el siglo pasado, pues ya con lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia propiamente, ¿verdad? Partiendo de León XIII. Y quisiera hacer como un recorrido histórico breve sobre cómo la Iglesia ha ido dando respuesta a situaciones muy concretas para dignificar a la persona. Por ejemplo, en el siglo VI, los benedictinos, con San Benito, ¿verdad? Dan una respuesta muy interesante, por ejemplo, para dignificar el trabajo. Pero el centro es la persona. Yo puse aquí un paréntesis porque, bueno, les comentaba, es como hacer ese recorrido histórico. Cómo el trabajo era visto como algo negativo en el Imperio Romano, incluso el trabajo era, pues, considerado únicamente para los esclavos. Una persona con cierta dignidad no tenía por qué trabajar. Y los benedictinos en el siglo VI, retomando la importancia de la persona humana, hablan sobre la dignificación del trabajo y también sobre el derecho de asilo. Muy interesante esto porque, digo, cómo hay una respuesta de parte de la Iglesia ante una situación muy concreta que se está viviendo. La pobreza extrema, el trabajo como algo que no dignificaba, sino que era, pues, para los esclavos, y cómo hay esa respuesta por parte de esta orden, ¿no? Los benedictinos. En el del siglo XII al siglo XV, los franciscanos también aportan su granito de arena, ¿verdad? Estamos hablando pues, de 3 siglos, ¿no? El siglo XII, el siglo XV, 3 siglos. Los franciscanos dan una respuesta también ante una situación muy concreta de la usura. Para evitar la usura, los franciscanos crean en Italia lo que se conoce como los Montes de Piedad o como los Montes Frumentarios. Es una reacción a la usura y en el fondo es una reacción a la pobreza que afecta precisamente al ser humano. Entonces, vemos otra respuesta, digamos, de otra orden, ¿verdad? Dentro de la Iglesia para dignificar la persona. Pone el centro, cuando hay una crisis antropológica, la Iglesia responde, ¿verdad? Pues en este caso los benedictinos, los franciscanos, en nuestro caso en México, pues los obispos que están dando una respuesta ante esta situación de la cultura del descarte, la crisis antropológica, la cultura de la muerte. En 1500 también los teólogos españoles dan una respuesta ante la regulación del comercio de la lana.
Y es muy interesante, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo. Lo que buscan evitar los teólogos españoles es que las personas vivan en extrema pobreza debido a la devaluación de la lana, o sea, la compraventa. Entonces, desde la moral buscan regular el comercio de la lana, o sea, que los que trabajan, los que pues de ordinario están cuidando las ovejas, dicen que no pierdan eh, o sea, el fruto de su trabajo, ¿no? Y que no vivan en extrema pobreza. Digo, entonces, en 1500, digo, una vez más, la iglesia busca dar respuesta ante una situación concreta que se vive, buscando siempre dignificar la persona. En 1700 hay un sacerdote, Antonio Genovese, o Antonio Genovese, también él, ante una, es de Nápoles, ante una situación pues también de pobreza, ¿verdad? Para dar una solución a una crisis que se está viviendo en ese momento en Italia, él dice, Antonio Genovese dice que el hombre es naturalmente social, relacional. Dice que la vida, la felicidad de la persona, si se busca de manera individual, va a tener siempre un, va a influir siempre en lo que es la vida civil. Y él le llama a esto heterogeneidad de los fines. Es decir, cuando tú buscas de manera individual ser feliz, dice, vas a afectar en la vida social, en la felicidad social. ¿Qué es lo que busca él? Bueno, la defensa de los intereses de la persona para que pues tenga o afecte lo que son los intereses en común. Entonces, una vez más, cómo a través de ciertas personas la iglesia va dando respuesta a situaciones que se van viviendo en la sociedad. Después la doctrina social de la iglesia, digo, eso era así como un salto histórico, ¿verdad? Pero lo que es la doctrina social de la iglesia, en esa entrevista al Papa, en aquel entonces al cardenal Carol, eh, en esa mención, por ejemplo, dice León XIII, la Rerum Novarum 1891, busca dar una respuesta a la cuestión del trabajo. ¿Para qué? Para dignificar, una vez más, la persona humana. O sea, que la persona humana tenga su dignidad, que el trabajo no sea pues algo que esclavice y que el trabajo sea digno, ¿no? De manera individual, de manera social. Pío XI, perdón, en 1931, con su encíclica Quadragésimo Anno, él va a dar una respuesta ante la importancia de la ética en la economía. Recordemos la Gran Depresión en aquel tiempo y cómo pues, se debe hablar de ética en dar una respuesta moral, una respuesta ética a la situación económica. Juan XXIII, en sus encíclicas Mater et Magistra, Pacem in Terris, 1963, recordemos la crisis de la paz, ¿verdad? Que había riesgo de guerra entre Estados Unidos y Rusia, etcétera, y cómo el Papa da una respuesta, buscando, una vez más, la defensa del ser humano, la defensa de la persona. Pablo VI, en su encíclica Populorum Progressio, también da una respuesta con la cual casi vamos a concluir, pero fíjense, por ejemplo, hablando del progreso de los pueblos, especialmente en el tercer mundo, y dice el Papa, ¿verdad? En el número 42, sin Dios, el hombre no puede menos de organizar el mundo contra el hombre. Es decir, Dios no puede estar al margen pues, de la vida de las personas, de la vida de la sociedad, de la vida de los pueblos. Entonces también Pablo VI da, en su encíclica, pues reivindica la persona, reivindica el ser humano. Juan Pablo II, en sus varias encíclicas, él resume en dicen, ¿verdad? Sobre todo, Solicituris Socialis, Centesimus Annus, él se resume digamos, su magisterio social, ¿verdad? En ese término que tantas veces escuchamos en teología, es las estructuras de pecado. Como el Papa habla de estructuras que afectan precisamente pues, el pecado personal, pero también cómo afectan la vida, la dignidad de la persona. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, el 2009, también busca dar una respuesta ante el relativismo, ¿no? La verdad que es Jesucristo al final de cuentas, pues es quien dignifica, quien da
quien orienta la vida del ser humano, de la persona. Y el Papa Francisco en sus documentos, en sus encíclicas, fíjense cómo, por ejemplo, Laudato Si, es una respuesta ante la crisis de ecología, ¿no? Ante la ecología. El Papa está o la Iglesia está dando una respuesta en el Papa ante una situación que el mundo está viviendo, ¿no? Pero lo que busca, pues, es promover la vida la dignidad de la persona, la dignidad del ser humano. Igual yo creo que el documento Fratelli Tutti, pues, perdón, la encíclica Fratelli Tutti, que es la última encíclica, yo creo que también vienen muchas bases antropológicas de las cuales después se puede hacer pues un estudio de esta encíclica del Papa. Bueno, ese era, digo, así como un paréntesis de este número 9, donde los obispos, bueno, invitan, ¿verdad? Dan una respuesta. Y a mí me parece muy interesante esta invitación. O sea, si queremos invitar a una participación más constructiva y propositiva de líderes de nuestra nación. Me parece, les digo, interesante porque yo creo que es la propuesta del concilio, ¿verdad? De invitar, no no de imponer, sino tratar de que el católico, yo digo el católico de la sociedad, descubra un valor en la vida. Porque pienso que esta crisis de la cultura de la muerte o la cultura del descarte, pienso que se da porque el ser humano o porque los católicos hemos perdido lo que es el valor de la vida. Entonces, si se pierde como valor, habrá otros valores que tomen ese lugar. Los obispos están invitando, pues precisamente, y aquí yo creo que es casi como el centro, pienso, de estos números, ¿verdad? Porque ¿a quiénes invitan? Invitan a los dirigentes del gobierno, a los líderes sociales, a los medios de comunicación social y responsables de la educación pública y privada. Yo digo que es casi como el centro incluso a lo mejor del documento, porque lo que se busca es hacer llegar ese documento, pues bueno, a todas las personas, pero especialmente a los líderes. Yo creo que es una de las propuestas de la comisión, ¿verdad? Se está trabajando en eso, hacer llegar este documento a todos los líderes de nuestra nación. Entonces, yo digo, ¿a quién va dirigido el documento? Yo creo que aquí eso tenemos que, a todas las personas, ¿verdad? Pero especialmente, insisto una vez más, a los dirigentes del gobierno, a los líderes sociales, a los medios de comunicación social y responsables de la educación pública y privada. Se está buscando, pues, hacer llegar este documento a todas estas personas. Otros documentos, bueno, a veces de la iglesia se dice a todas las personas de buena voluntad, etcétera, ¿verdad? Pero aquí como que los obispos buscan llegar especialmente a los líderes. ¿Por qué? Porque a través de los líderes es donde se puede, pues, tener más efecto, revertir esta cultura de la muerte para que se convierta en una cultura de la vida donde se promueva la dignidad humana. Los obispos también, bueno, recuerdan, dicen en el número 9, dicen que un católico es moralmente lícito, no es moralmente lícito que un católico justifique, apoye o participe de los abusos arriba enunciados, lo que se mencionaba. Yo, bueno, aquí pienso y vuelvo a recordar que, bueno, México creo que el 85% es católico de la población, pero pues a lo mejor quizás es católico entre comillas, o católicos que no hemos descubierto el valor de la vida. O sea, cuando no se descubre un valor como algo que, pues que me llame la atención, voy a buscar otra cosa voy a sustituir ese valor por otro valor, ¿verdad? Vaya, o sea, en este caso puede ser por, eh, no sé, me viene a la mente un joven sicario, ¿no? Para él, el valor de la vida no es el valor central. Hay otros valores que forman parte de su persona o, digamos, que él ha descubierto como valores y que los va a buscar haciendo a un lado, haciendo el margen, lo que es el valor vida. Entonces, yo creo que aquí es cierto, ¿no? Que no es moralmente lícito que un católico justifique, apoye o participe, pero yo creo que habría que clarificar, ¿verdad?
el católico que ha descubierto el valor de la vida, porque aquel que no lo ha descubierto en conciencia no lo, eh, obliga, ¿verdad? Porque en conciencia quizás ha descubierto otros valores más importantes que el valor vida. Entonces yo creo que es una de las funciones que como iglesia estamos llamados a promover. Ya lo mencionaba Tony, y yo creo que pues, es lo que el magisterio ha ido promoviendo y descubriendo, y que hace falta que lleguen, pues en este caso a todos los católicos de México, o sea, que todos descubramos la importancia del valor de la vida para que nos vincule en conciencia. Dice, bueno, los obispos retoman un discurso del Papa de agosto del 2013. Precisamente el Papa nos recuerda y habla de quiénes son, pues en este caso, las personas que más son débiles o vulnerables ante la vida, ante la vida humana, ¿verdad? O ante la cultura del descarte. Dice el enfermo, el anciano, el no nacido y el pobre. Por eso yo pienso que una de las funciones de esta comisión no es únicamente ser provida, sino promotor de dignidad humana. Es cierto, o sea, yo pienso que la dignidad humana abarca incluso lo que es ser provida, pero yo creo que también ahí va lo que es la doctrina social de la iglesia. Podemos convertirnos en bandera provida, pero olvidamos, por ejemplo, al migrante, olvidamos al anciano, olvidamos al enfermo. Entonces, yo creo que sí, es bien importante promover la vida desde el seno, desde la concepción, como la iglesia lo dice, pero que la función, yo creo que de la comisión vaya, pues, a promover incluso la dignidad de la persona, ¿verdad? O sea, más que, a lo mejor aquí quizás me esté equivocando, ¿verdad? Y vaya a decir algo, cometer algún error, pero más que ser pro vida, ser promotor de la dignidad humana. Porque cuando yo promuevo la dignidad humana, no niego la primacía del ser humano, no provoco una cultura del descarte, sino al contrario, o sea, pongo al centro lo que es el ser humano, ¿verdad? Como imagen y semejanza de Dios, donde la encarnación de Cristo, pues le da una dignidad donde, pues, divina, ¿verdad? Vamos a decir. Bueno, ese es fue el número 9 de la declaración de los obispos. Voy a pasar al número 10, que es como, pues es la síntesis, ¿verdad? Yo lo mencionaba como la síntesis de estos números del juzgar. ¿Por qué? Porque el pueblo de México da como un pueblo elegido de manera especial bajo la protección bajo el manto de la Virgen de Guadalupe. Es un pueblo que da respuesta, es capaz de dar respuesta para defender la dignidad de la vida y de la persona humana. Es decir, no todo es negativo. El número 8, los obispos mencionaban aquellos que proponen leyes, que proponen una cultura de la muerte, o aquellos que están promoviendo valores en contra de la dignidad de la persona. Esta parte es como la parte positiva, ¿verdad? El número 10 dice, este pueblo de México que ha sido redimido por Cristo es capaz de defender la vida y la dignidad de la persona. Es decir, no todo es negativo, o sea, hay muchas cosas positivas. ¿Por qué? Porque precisamente hay personas que están comprometidas dando la vida para promover la dignidad de la persona. Dice, cada vez hay más personas que se comprometen, que, que quieren participar promoviendo precisamente la dignidad de la persona. Y dicen los obispos, incluso en los 3 niveles de gobierno, y yo creo que lo encontramos, lo vemos en las noticias, que habrá algunas personas, algunos políticos que promueven leyes en contra de la dignidad, en contra de la vida, pero también hay otros que están levantando la voz para decir que se está cometiendo una atrocidad humana, ¿no? Entonces, es la parte positiva. Dice, hay cada vez más artistas, cada vez más médicos, cada vez más abogados, dice, cada vez más personas profesionales que se pronuncian en favor, pues, de esta agencia social, de esta agencia social que busca la dignidad de la persona humana. Entonces, yo creo que esa es la parte que a nosotros nos debe de alentar, de que, bueno, ahorita hablaban, y lo mencionó el padre Eduardo Hayan, lo mencionaba Tony en
en su exposición es a veces como una lucha con David contra Goliat, y yo digo, aunque sea de esta manera, pero yo creo que nos debe alentar que hay muchas personas incluso ahorita no podemos vernos en la transmisión, pero sabemos que muchos de nosotros, que muchos agentes sociales, que muchos médicos, que muchos abogados, que muchos educadores están participando en esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que pues esa parte del pueblo de Dios que busca dar respuesta ante una situación, en este caso que pueda promover la cultura de la muerte. Y dice, dice el Papa Pablo VI, ¿verdad? Me parece hermosísima esta afirmación. Yo ya lo mencionaba antes, quisiera leerlo en la Popular Progreso número 42. Dice el Papa, precisamente hablando de la importancia que tiene Dios pues en la vida de la persona, en la vida de la sociedad, en la vida de la humanidad. Que ciertamente el hombre puede organizar la tierra sin Dios, pero al fin y al cabo, sin Dios no puede menos de organizarla contra el hombre. Entonces, pues yo creo que los obispos dan una gran respuesta ante esta situación que el país vive. Yo pienso que es pues un documento profético al que hay que leerlo, releerlo, al que hay que pues hacerle la exégesis, tratar de interpretarlo lo mejor posible, escrutarlo, también de complementarlo. ¿Para qué? Pues para que la voz de los obispos sea una voz no únicamente de ellos, sino de todo el pueblo de Dios, de todo el país, ¿verdad? En este caso de todo México, especialmente, les digo, pues de los líderes, de los gobernantes que tienen pues una función importante dentro de la sociedad. Bueno, esta fue mi exposición, es lo que es la parte del juzgar, o del pensar. Recuerden que el documento tiene esas tres partes: ver, juzgar y actuar. Quiero pues concluir había preparado, permítame si me permite, así como un pequeño video, un resumen de esto. Espero que se escuche, porque también no soy un poco novato en estos, en estos medios, ¿verdad? Vamos a ver si puede transmitirse. Bueno, vamos a ver, permítanlo. Vamos a ver. Es como un resumen de lo que expuse.
Bueno, pues yo les agradezco su paciencia, les agradezco también el que hayan, el que se hayan inscrito, el que se hayan conectado. No sé si hay alguna duda, yo creo que, me imagino que está el chat mm, pues disponible, ¿verdad? Permítame, Muy bien, padre. Le agradecemos su conferencia, padre. Y quisiera resaltar esta parte de que nuestra dimensión no solo se trata de ser pro vida, sino ser promotores de la dignidad humana, ¿verdad? No solamente es una cosa, sería reducir nuestra dimensión a una sola parte de lo que le toca, y el padre Grajeda lo enfatizó bastante bien. Padre, por ahí, Luz María dice, lamentablemente no ayudan los medios de comunicación aliados a la cultura de la muerte, ya que engrandecen a las minorías, minimizan a los que somos más, y esto desalienta a la iglesia. No sé si usted tenga un comentario al respecto. Yo creo que, bueno, pienso que siempre va a haber bueno, esa lucha, ¿no? Cuando, cuando hay lucha de poderes, cuando hay intereses económicos muy fuertes, cuando hay intereses, sí, precisamente de poder, mm, pues a quienes van a apoyar los medios de comunicación, las grandes empresas, pues a sus intereses, ¿no? O a los intereses de aquellos que los promueven. Entonces yo creo que esto no nos tiene pues que desalentar. Ha sido, pienso que en la historia de la humanidad, decía en una ocasión, un profesor decía, ¿quién escribe la historia? Dice, pues el más fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que la iglesia no siempre ha sido la más fuerte, ¿verdad? Pero la iglesia siempre ha dado respuesta ante una situación de crisis de antropología, sobre todo cuando la persona se ve pisoteada, cuando la persona está en crisis, la iglesia da una respuesta, no lo vemos en la historia, y pareciera que no quisiéramos abarcar mucho, pareciera que no se logra tanto, ¿no? Sin embargo, yo creo que también, pues, es aplicar el evangelio, ¿verdad? O sea, como esa levadura que va impregnando toda la masa, ¿no? Entonces, no es animarnos, sino seguir trabajando y promoviendo la dignidad de la persona, la dignidad de la vida, la dignidad del no nacido, la dignidad del anciano, del migrante, del pobre. Este, es dar esos signos del reino en medio pues, de la sociedad, aunque los medios a veces no lo promuevan de esa forma, ¿verdad? Bien, muchas gracias, padre. Padre, por ahí en privado mandaron una pregunta que nos preguntan que si podría profundizar como en la propuesta propositiva de líderes católicos, como preguntan cuál debería de ser como los valores del líder católico que promueve la vida y la dignidad humana. Yo creo que, bueno, ya lo mencionaba Tony, pienso que un valor que tenemos que promover en las personas y en todos los fieles laicos, ¿verdad? Es la formación, o sea, formar conciencias. La formación de la conciencia es base, pienso yo, porque desde la conciencia la persona descubre los valores fundamentales, ¿verdad? Si nosotros no formamos a los laicos, este, pues no se van a comprometer por el Evangelio, ¿no? Yo creo que el valor en este caso pienso que es fundamental la formación de la conciencia, para que las personas, para que los laicos descubran pues, los valores evangélicos, o sea, el valor de la vida, el valor de la justicia, el valor de la paz, y que los promuevan y los defiendan. Yo creo que el Papa ha estado insistiendo mucho pues, en la función de laicado, ¿verdad? Por ejemplo, la sinodalidad, ¿no? O sea, que es un término que tanto insiste. Pues ahí entra la función de laico, ¿no? Yo pienso es promover, formar al laico en su conciencia para que cada vez se comprometa más, ¿no? Porque pues es bautizado, o sea, todos los demás, el diaconado, el presbiterado, los obispos, tienen su base en el bautismo. Entonces, yo creo que la función del laico su fuerza es enorme, pero un laico formado en su conciencia. Creo que por ahí puede ser mi respuesta. Muchas gracias, padre. Bueno,
Ahorita, a continuación, vamos a continuar con el receso. El chat sigue abierto para que ustedes sigan externando sus opiniones, sus comentarios, sus dudas. Y ahorita a las 12:05, 12:05, continuaremos ya con nuestra tercera sesión, nuestra tercera conferencia que le impartirá Marcial Padilla, que por ahí les dimos un adelanto para que estuvieran a la expectativa de Marcial. Entonces, por ahí nos vemos. Entonces, igual continuamos conectados y ahorita ya continuamos.